Bueno, Miriam Moreno, regresamos y vamos al tema de Ayotzinapa otra vez. Otra vez Ayotzinapa, y a partir de la liberación de Gildardo López Astudillo, alias el Gil o el Cabo Gil, quien era considerado pieza clave en esta investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala la noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre de 2014, pues fue liberado, absuelto totalmente por un juez federal. Y bueno, la polémica se desata, Manuel, en torno a que hay 50 nombres más de detenidos, de aprehendidos por estos hechos, quienes podrían salir de prisión también en una sentencia absolutoria. Yo recuerdo que a principios, ¿quién será? Pues a lo mejor hasta finales de año, por ahí incluso tocamos el tema con Miguel Ángel Osorio Chong, en su calidad pues, de exsecretario, de ex coordinador pues, del Gabinete de Seguridad, nos decía, sí hay riesgos, hay algunos procesos de los organismos de derechos humanos, estos que siempre comercian, ¿no?, con el tema pues, de la supuesta protección de derechos humanos, que están poniendo en duda cómo se hicieron los interrogatorios, que se habrían torturado, y sí hay riesgo de que por olvido, por distracción o por dolo de algunos jueces que empezaran a salir de la cárcel, ¿no? Así es. Estábamos hablando quizá, no sé, por ahí de agosto, septiembre, octubre, por ahí el año pasado, y bueno, pues así fueron saliendo, ¿no? Ayer decíamos, o antier, que iban 40 y tantos, pero pues realmente ya estás hablando de 53, ¿no? De 53 libres, 53 de 142. Y ayer creo que erróneamente, dice Alejandro Encinas, lo del Gil puede ser un precedente, pues un precedente que ya se viene dando, ¿no? Si ya salieron 53 o 52 con el Gil 53, pues no es un precedente, ya se viene generando, ¿no? Claro, ya han salido, gran parte de estos liberados han salido a partir del mes de enero o finales del año pasado, se ha venido esta escalada. ¿Por qué? Porque se terminaron el periodo de instrucción, como le llaman, entonces ya el juez tiene que evaluar con las pruebas que tenía. Hay una polémica en donde los jueces solamente evaluaron con menos de 200 tomos de la investigación, creo que hay más de 700. Lo que es que las autoridades, no importa la administración que esté, los casos estaban abiertos, sabían en qué proceso estaban, no puede haber un descuido en esto, Manuel. No, hoy Ricardo Rafael, de hecho, en el periódico El Universal hace varias preguntas y dice, no nos equivoquemos, la información que publica hoy Ricardo Rafael dice, esto ya señala a la Fiscalía actual, la de Alejandro Gertz, como de olvido, como de distracción, como recursos que ya tuvieron que haber puesto. Ya basta, dicen, de estar volteando al pasado permanentemente. El cartón de Calderón, impresionante, como muchos de sus cartones. Ahí va un señor que en la espalda, con una playera de color negro, dice en letras blancas, padre de los 43, ¿no? Y van caminando. Y ya va un señor obeso, grande, con un grillete que logró romper, ¿no? Las manos, pues muy, muy gordas, manchadas de sangre, y dice el papá de los 43, fue el Estado. Y le contesta este señor que tiene en la playera el nombre de El Gil, sí, ¿verdad? Mil gracias, mil gracias. Iñaki Blanco, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Manuel? Miriam, muy buenos días. Hemos hablado como siempre. Pues varias veces, gracias por venir. Ayer ya no pudimos, teníamos una audiencia, ya se nos, pues la verdad nos ganó el tiempo, pero te agradecemos mucho que estés aquí. Iñaki Blanco, procurador, no fiscal, ¿verdad? Procurador y fiscal, me tocó la transición de Procuraduría y Fiscalía. Hace 5 años, pues están por cumplirse a finales de septiembre, el día 26, los hechos que además te tocó a ti, pues hacer la primera investigación, hacer las primeras revisiones. Hemos platicado contigo varias veces, hemos hecho varias reflexiones contigo, pero parece que esto es otra vez, como dicen, vuelta para la orquesta, pero con muy malas noticias, Iñaki. ¿Cómo vas viendo ese tema? Creo que ya muy platicado, de que iban a salir de la cárcel, van 53. Mira, Manuel, a mí me parece especialmente grave lo que está ocurriendo, y aquí me permitiría remitirme a un antecedente por demás importante desde mi punto de vista, que es la sentencia que emitió hace poco más de un año el Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, porque sentó desde mi muy particular punto de vista un muy mal precedente. En su oportunidad incluso yo me di a la tarea de señalar varias inconsistencias, varias irregularidades o aspectos que me parece rayaban en lo ilegal por parte de aquella sentencia. Pero desgraciadamente, dado que se trata de un tribunal colegiado, reitero, está sentando un antecedente o precedente que están siguiendo muchos de los jueces que conocen del caso Iguala. No olvidemos que desde aquel entonces se manejaba este aspecto que tiene que ver con tratos crueles, inhumanos o degradantes, con detenciones ilegales, con detenciones arbitrarias y con tortura, pero que en muchos de estos casos ni siquiera está aprobada la tortura. ¿Por qué?
porque a la fecha todavía están en curso las investigaciones ministeriales correspondientes y en algunos de ellos tampoco se han determinado bien a bien los protocolos de Estambul. Es cierto, existen algunos antecedentes, puntos de partida, referencias, como pueden ser los resultados del reporte del informe del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana, el de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero también me parece que con independencia de ello, los jueces se están yendo por la fácil. Esto es, alegan violaciones al debido proceso, alegan que hubo tortura, alegan que hubo detenciones ilegales y como consecuencia ponen en la calle a personas que tienen vínculos con la delincuencia organizada, lo cual me parece, reitero, muy grave. Pero yo pregunto aquí, ¿por qué no en todo caso lo que se hace es desvirtuar, descalificar todos aquellos datos que tengan que ver con tortura y por qué no ordenar la reposición de los procedimientos? ¿En dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? ¿En dónde queda el derecho a la verdad y el acceso a la justicia? ¿Nos puedes recordar otra vez lo que fue este criterio del Tribunal Colegiado en Reynosa, que es lo que parece, y lo entiendo bien, da pie a todas estas salidas fáciles de los jueces? Mira, el tribunal aborda distintos aspectos. En lo particular, descalifica la actuación del Ministerio Público de la Federación por múltiples razones, incluso se remite al capítulo aquel del fiscal carnal, me parece de manera hasta poco seria y responsable, porque nada tenía que ver. Sin embargo, en su oportunidad también señalé que cuando hacen esto, no solo están descalificando la actuación del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa, sino en lo general, y que todos aquellos que tuvieran acceso al contenido de esa sentencia podían alegarlo en su favor, particularmente quienes están siendo procesados por estos hechos y cualquier otra persona que haya sido consignada por la Procuraduría General de la República. Reitero, a mí me parece un pronunciamiento que a destiempo, si tú quieres, resulta muy perjudicial y que sentó un muy mal precedente, y es por donde muchos de los jueces se están yendo. Ese es el motivo entonces de que tantos acusados estuvieran y hubieran dejado la cárcel. Me parece en buena medida que sí, pero también yo agregaría lo siguiente, mira, hay elementos de prueba que desconozco si fueron o no valorados por el juez de la causa y si fueron aportados en tiempo y forma por el Ministerio Público, que creo que debieron dar sustento a una sentencia de carácter condenatorio. ¿A qué me refiero con esto? Tú citabas hace un rato la columna de Ricardo Rafael. Sí. Ricardo Rafael se remite, entre otras cosas, a las transcripciones de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la DEA. Estamos hablando de una autoridad distinta a cualesquiera de las autoridades de este país que han intervenido en el caso. Me refiero a la Fiscalía a mi cargo y a la Procuraduría General de la República. Y en ella se da cuenta puntual de cuál fue el grado de participación, de intervención de distintos sujetos, entre otros de Gilardo López Astudillo. Aún más, también en la columna del día de ayer de Héctor Mauleón, se señalan una serie de testimonios que abordó muy puntualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación y que sirven también para sustentar cuál fue el grado de participación de distintos integrantes de los Guerreros Unidos en los hechos y que en ninguno de esos casos se ha alegado que estas personas hayan sido víctimas de tortura o abusos de autoridad. Déjanos hacer una pausa, Iñaki, estamos escuchando con atención a Iñaki Blanco, ex procurador y ex fiscal del Estado de Guerrero, que le toca iniciar esta hoy carpeta de investigación, entonces averiguación previa sobre la desaparición de más de 43, al final fueron 43, pero había más estudiantes que no aparecían, a las pocas horas aparecieron algunos, al final 43. Es correcto, me parece un dato por demás importante, efectivamente es algo que ya pareciera que quedó en el olvido, pero derivado de las primeras acciones que tomamos nosotros, logramos ubicar y resguardar a 68 estudiantes, 68, si no mal recuerdo. Perfecto. Pues estamos escuchando a Iñaki Blanco, ex procurador, ex fiscal del Estado de Guerrero, abrió la averiguación previa a las primeras investigaciones sobre los hechos de Ayotzinapa, así se conocen los de Ayotzinapa, del 26-27 de septiembre de 2014, se cumplirá de eso al final de este mes 5 años, hablando pues de las razones, tratando de entender otra vez por qué siguen liberando a presuntos responsables, las razones por las cuales los liberan, y a lo mejor sí con irregularidades, con desatenciones de la autoridad, pero también con cosas sólidas que no se pueden modificar del origen de la investigación, Iñaki, que comienza precisamente a tu mando. Así es, Manuel. Mira, no debemos olvidar que nosotros en un primer momento vinculamos a los hechos a un aproximado de 60 personas. Consignamos en principio a 21,
Posteriormente ampliamos el ejercicio de la acción penal contra otras 11, es un total de 33, pero también derivado de nuestras investigaciones se pudo establecer quiénes conformaban el grupo denominado Los Bélicos, que era el grupo de reacción inmediata y el grupo de más sanguinario, por así decirlo, al servicio de los Guerreros Unidos. Esto también se corroboró con el resultado de la telefonía. Esto es, los trabajos de telefonía permitieron también establecer en un primer momento cuál fue el grado de participación de todos estos sujetos, y hoy se sabe que de aquellos 22 que consignamos en un primer momento, 12 eran integrantes de Los Bélicos. 12. Y que uno de ellos muy particularmente sostuvo conversaciones de carácter telefónico en distintos momentos con el Tilo, con Víctor Hugo Benítez Palacios. Esto es importante porque pues estaban recibiendo instrucciones de manera directa de una de las cabezas, porque sabíamos también que esta era una de las cabezas de Guerreros Unidos y que era parte del grupo denominado Los Tilos o Los Peques. Otro aspecto que me parece muy importante y que tenemos que destacar es que de estos primeros detenidos, todos ellos dieron positivo para la prueba de rodizonato. De igual manera hicimos la prueba. Hicimos la prueba de lunge a sus armas y pudimos establecer que todas fueron accionadas. Además, establecimos correspondencia por cuanto hace a distintos elementos balísticos recolectados en los diversos lugares en que ocurrieron los hechos y las armas de cargo. Y hubo una confesión calificada divisible en todos y cada uno de estos casos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas, en el momento mismo en que les tomamos declaración, se ubicaron en modo, tiempo y lugar. Si bien es cierto, no aceptaron el haber agredido a los estudiantes, también es que aceptaron haber estado en estos lugares y haber incluso accionado sus armas, decían ellos, en el ánimo de inhibir a los estudiantes o hacer que cedieran por cuanto hace a las actitudes que asumieron. Pero un aspecto que me parece toral y por demás importante es que todas estas personas, estamos hablando de estos primeros 22, fueron identificados por las víctimas directas como sus agresores. Y también creo yo que sería muy difícil que pudiésemos hablar de que estas personas sean puestas en libertad, porque al menos en los informes que rindieron el grupo de expertos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación, y el informe muy puntual, por cierto, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, no hay señal alguna de que estas personas hayan sido objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como puede ser también la tortura. De estos me dices, son 22 policías. ¿Cómo se dio la identificación y el señalamiento de ellos de manera directa? Mira, en cuanto nosotros empezamos a investigar, supimos, una vez que tomamos las primeras declaraciones y derivado de investigaciones, obviamente, de la Policía Ministerial a mi cargo, que los estudiantes habían sido agredidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala. Una vez que pudimos establecer contacto con algunos de los estudiantes que nos dimos a la tarea de ubicar y resguardar, reitero, fueron en aquel momento 68, que se encontraban dispersos en distintos lugares de la ciudad de Iguala. Ellos nos confirman que fueron agredidos por los policías municipales y como resultado de ello nos dimos a la tarea de concentrar el mayor número de elementos de la policía municipal, tanto los que estaban activos como los que se encontraban francos. Incluso recuerdo que uno de mis subprocuradores me preguntó por qué estábamos concentrando a los francos y yo le dije, el hecho de que hayan estado francos no quiere decir que no hayan podido actuar. Claro. Y esto fue muy importante porque incluso como resultado de una de las periciales en materia de balística de efectos, nos permitió concluir que uno de esos sujetos que había estado franco había participado en los hechos, particularmente en la agresión de que fueron víctima los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones. Entonces, fue así como pudimos establecer que se trataba obviamente de policías municipales. Reitero, nos dimos a la tarea de concentrarlos, de quitarles sus armas, de trabajar en las mismas, de concentrar un buen número de patrullas, de tomar sus declaraciones, pero lo más importante, como lo mencioné hace unos minutos o hace unos segundos, es que la mayoría de estas personas fueron identificadas como agresores de los normalistas por los propios normalistas. Entonces, estaríamos pensando que dentro de todos estos que supuestamente van a salir o podrían seguir saliendo de la cárcel, no estarían los policías de Iguala. Al menos estos estimo que no. No habría razón. No veo, yo no encuentro razón alguna para que ellos pudiesen quedar en libertad. Porque ahí sí, pues argumentar algún tipo de tortura como si fuese señalamiento directo. Así es. Pasó, me hizo, etcétera, ¿no? Así es, pero también como les mencioné hace un rato, me parece que todavía por cuanto hace al resto de las personas que están siendo sujetas a proceso, hay elementos, hay datos de prueba que permiten establecer que sí participaron en los hechos, que eran parte de una organización delictiva y que bueno, en ese sentido estimo que los jueces actúen en consecuencia. Y aquí tú mencionabas en algunas organizaciones civiles, en particular incluso quien ha acompañado a los padres, la Chinolan había mencionado de que la investigación debe de iniciar de cero
incluso ellos hacían señalamientos muy puntuales sobre los casos de tortura. No se entiende, Iñaki, porque además creo que por todos los medios, lo decíamos ayer, lo hemos dicho varias veces, parecemos discos rayados, todos están de acuerdo en que las cosas se dieron como se dieron, ¿no? Por la Procuraduría, o la Fiscalía del Estado de Guerrero, por la entonces Procuraduría de la República, por los abogados de los padres de familia, reconocido por los padres de familia porque han sido informados por sus abogados, por el grupo del GIEI, cómo se fueron dando los hechos desde que salieron de la normal, cómo se acercaron a Iguala, cómo se dieron los hechos, la persecución, la dispersión, hasta más o menos las 12 de la noche, que es cuando ya no se queda muy claro a dónde se los llevan a cada uno. Hay suposiciones, hay presunciones y terminan muertos. O sea, porque aquí ya creo que hay también que hay avanzando en discurso, ¿no? Sí los levantaron, sí los secuestraron, sí los torturaron, no aparecen. La presunción es que están muertos. Este último aspecto me parece importantísimo. Debe quedar claro, como tú bien dices, que hubo un seguimiento por parte de las autoridades a quien correspondía hacerlo. Minuto a minuto. Así es, minuto a minuto de lo que ocurrió aquella noche, salvo en la parte que tiene que ver con el destino de los estudiantes. Así es, correcto. Exacto. Hoy está claro que quienes participan en los hechos son elementos de las policías municipales de Iguala, de Cocula, sí, de Huitzuco, al servicio o en colaboración de la organización criminal Guerreros Unidos. También se sabe más o menos quiénes tienen el carácter de autores intelectuales de los hechos. Pero donde entra la principal duda es cuál fue el destino de los estudiantes. Yo debo decirte que por cuanto hace a mi tramo de responsabilidad, nosotros no llegamos a ese punto, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo a la información desclasificada de la averiguación previa a cargo de la Procuraduría General de la República, pues se manejó que la mayoría de ellos o todos ellos fueron a dar al basurero de Cocula. Yo tengo mis dudas, y muy particularmente por cuanto hace al modus operandi de esta organización criminal. Pero bueno, eso es algo que tiene todavía que investigar o tiene que decirnos la Fiscalía General de la República. ¿Qué te generaría la duda? ¿Que todos, que un tramo o que hubieran llegado al río? A mí me genera la duda porque yo estimo que es un número importante de estudiantes, sí, y que en todo caso aquella noche los Guerreros Unidos, conforme a lo que nosotros investigamos y a lo que ha sido desclasificado, operaron por células. Esto es, eran distintos grupos. Es lo que y entiendo que, bueno, pues se dieron a la tarea de ir al encuentro de los muchachos y por lo mismo, bueno, es una parte que no sé si resulta poco creíble, pero sí cuestionable por cuanto hace al destino de los muchachos en el basurero. Reitero, esa es la parte que se tiene que aclarar y que se tiene que dilucidar. Y otro aspecto que tocabas que me parece por demás importante es el que tiene que ver con el papel de los organismos de defensa de los derechos humanos no gubernamentales. Pues sí. Ellos, en su momento, algunos, no quiero particularizar, aplaudieron la sentencia del colegiado y dijeron que se debía partir de cero, que quedaba descartada la hipótesis de que hubiesen sido integrantes de los Guerreros Unidos quienes participaron en los hechos. Pero también hoy advierto que algunos están diciendo que no es posible que se haya liberado a Gildardo López Astudillo y se inconforman no solo por cuanto hace a la actuación del Ministerio Público, sino también por cuanto hace a la postura del Poder Judicial. Yo aquí pregunto, seamos o no congruentes, coherentes con lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque en un primer momento, o al menos hace un año, decían el tema Guerreros Unidos está cerrado y ahora se molestan, se inconforman. Porque está libre. Porque está libre Gildardo López Astudillo. ¿Fueron o no fueron los Guerreros Unidos? Desde mi punto de vista, sí fueron. Y bueno, lo que ellos dicen, bueno, pues habrá que cuestionarles el porqué en su cambio de opinión. Desde tu punto de vista, y lo dice Ben Iñaki, no porque se le ocurra, no porque lo deduzca, sino porque hay señalamientos directos de quienes sí sobrevivieron, de quienes fueron señalados o perseguidos, rescatados, y además, bueno, pues lo señalaron como parte de esa organización. Así es, pero añadiría, como lo mencioné hace un rato, en la columna de ayer, Héctor Mauleón da cuenta de distintos testimonios, a los cuales se remite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación, que nada tienen que ver con aspectos de tortura. Desconozco por qué, en este caso, el juez que está liberando a Gildardo López Astudillo no valoró esos elementos. Desconozco si esos elementos fueron aportados en tiempo y forma, y también desconozco si el tema de las transcripciones fue justipreciado o no.
Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos, vamos a tener una adición a lo que estamos platicando en esta mañana. Ahora, después del corte, le decimos de qué se trata. Platicábamos con Iñaki en el corte de este pronunciamiento que hizo Alejandro Encinas en cuanto a que se investigue a jueces y ministerios públicos, y yo creo que sí, también a fiscales, ¿no? El asunto es muy claro, dice la PGR, no, la Fiscalía General de la República, perdón, sí estuvimos presentamos las pruebas, presentamos las grabaciones, presentamos todos los datos necesarios. Sin embargo, bueno, hay una persona que repite en esta administración, que es Alfredo Higuera Bernal, quien era el fiscal especial para el caso Iguala o el caso Ayotzinapa, y él es ahora el responsable del aceido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hizo, qué no hizo? Tendría que estar en conocimiento, ¿no? Sobre el caso específicamente de las personas que fueron liberadas, ¿no? ¿Estarías dispuesto a una investigación, Iñaki, en cuanto a este pronunciamiento que es Alejandro Encinas? Por supuesto, siempre lo he estado, y siempre he estado a disposición de aportar todo lo que sé y todos los elementos que están a mi alcance, tanto de mi persona como del personal a mi cargo. Pero entiendo que cuando se habla también de irregularidades, las más importantes pues son atribuibles a otras autoridades, las más de ellas de carácter federal. Y cuando estamos hablando de esto es cuando abordamos los temas de abusos de autoridad, que tienen que ver con detenciones ilegales, con retenciones ilegales y con el tema de la tortura. Hay señalamientos muy claros, específicos, contundentes por parte del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana, por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En efecto, existen errores, pero también hay distintos grados de errores, y algunos de ellos pues no solo darían lugar a responsabilidades de carácter administrativo, sino también a responsabilidades de carácter penal. Sobre todo aquello que tenga que ver, reitero, con violaciones graves a derechos humanos, con tratos crueles, inhumanos o degradantes, y con el uso de la tortura. Ahora, ahora sí que espero no haberme perdido, pero para la pregunta concreta, ¿el señor Abarca estaría en posibilidad de poder salir? Desde mi punto de vista, ¿José Luis Abarca? El señor Abarca tiene que responder a distintas imputaciones o señalamientos que existen en su contra. Él ha sido señalado como responsable de distintos homicidios, particularmente el caso de el integrante del líder de la Unión Popular Igualense, de Arturo Hernández Cardona. Ahí hay todo un trabajo que realizó de manera conjunta o en coordinación la Procuraduría a mi cargo y la Procuraduría General de la República. Hay otros señalamientos en su contra, pero tampoco debemos olvidar, porque en ese sentido hay todo tipo de confusiones, que sí está consignado por los hechos acontecidos en la ciudad de Iguala la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre, y que fue consignado por nosotros. Tan es así que promovimos, en el momento en que tuvimos los elementos para ello, el juicio de procedencia y la revocación del mandato para que perdiera el fuero constitucional que lo protegía. Y en ese sentido, bueno, en el momento en que contamos, reitero, con los elementos necesarios para ello, nosotros solicitamos una orden de aprehensión, misma que se ejecutó en su oportunidad y está siendo procesado por esos hechos. Yo veo muy complicado que el señor pueda ser liberado. Entiendo que hay una serie de señalamientos en su contra, y bueno, hoy está en manos de la Fiscalía General de la República dar seguimiento a toda la secuela procesal, y yo doy un voto de confianza tanto a la Fiscalía como a la Comisión para la Verdad y la Justicia. Creo que están haciendo su trabajo, creo que están allegándose de los elementos necesarios para fortalecer todos estos señalamientos e imputaciones. Y bueno, me parece también un tanto aventurado a veces cuestionar la actividad del Ministerio Público, ¿no? Hay aspectos, reitero, que yo desconozco, pero pues son ellos a quienes corresponde decirnos qué es lo que se está haciendo para que este asunto llegue a buen término. Bueno, déjanos compartir con el auditorio también el texto de Carlos Marín. Hoy dice: trabajaron para su excarcelación a casi 5 años de la matanza y quema de los normalistas de Ayotzinapa, la politización del caso, el pataleo de los representantes de los deudos, la ridícula resolución de un tribunal unitario en Tamaulipas, al que tú te refieres, la negligencia de la Fiscalía General de la República y la ligereza procesal del juzgador permitieron la excarcelación de uno de los principales perpetradores del crimen, Gildardo López Astudillo el Gil. El Ministerio Público Federal dice no combatió el amparo que promovió el asesino, y lo más cómodo es culpar a la administración peñista atribuyéndole haber arrancado confesiones por tortura. Lo paradójico es que lamentablemente pues haya sido liberado y se apresuren a prometer que apelarán y denunciarán tanto al juez como a quienes integraron las acusaciones y lograron su captura. Dice un poquito más adelante: el boomerang Gil es un golpe a la memoria de los victimados y a la honra de los que vienen objetando la más acuciosa investigación policial en la historia mexicana. En su afán de fabricar la tan ansiada desaparición forzada, trastocaron la demanda de verdad y justicia
justicia en una verdad de la defensa de los asesinos, y desarrolla al final, dice Carlos Marín, y sigue desatendida la recomendación de la CNDH para que envíen más de 100 restos óseos al laboratorio de Innsbruck para su identificación. ¿Por qué tanta resistencia? Planteamiento de Carlos hoy en el periódico Milenio. Mira, yo en este sentido concluiría, y lo he venido sosteniendo ya de un buen rato a la fecha, que en tanto investigación sui generis sobre un engarce de sospechas que han buscado dar explicaciones positivas o negativas sobre lo ocurrido en la ciudad de Iguala, debemos dar pie a un análisis objetivo, serio, profuso e integral de los más de 700 tomos que conforman la indagatoria. Sí. Porque pareciera que muchas de las veces se realizan pronunciamientos a partir de visiones sesgadas o parciales. Y esto en nada favorece al análisis de los hechos. Por el contrario, generas confusión en la opinión pública, en los medios, descalificas por algún interés, muchas de las veces de carácter político, a las autoridades que han tenido a su cargo o tienen a su cargo la investigación, y lo más importante, creo yo, revictimizas a las víctimas directas e indirectas de los hechos, que, como bien dijo el secretario Encinas, pues tienen derecho a la verdad y al acceso a la justicia. Eso me parece lo primordial. Yo espero que más pronto que tarde podamos saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Yo soy de las personas que creen que el tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre, que la verdad tarde o temprano se abre camino, y en ese sentido creo yo que también hay aspectos técnicos que no han sido dados a conocer, pero que estoy seguro que en el momento que así sea, nos van a dejar claro también cuál fue el papel de distintas autoridades y de los distintos participantes en los hechos. ¿A qué me refiero con ello? A los trabajos de telefonía, a los trabajos de geolocalización de los equipos telefónicos, a los mapeos y a las redes técnicas de vínculos. Este tipo de pruebas son irrefutables, y a partir de ello también vamos a poder establecer, repito, cuál fue el grado de participación de cada autoridad en la atención de los hechos y de los probables responsables o de los señalados como tal en este caso, ¿no? Creo que esa parte es primordial, es prioritaria, y ojalá que pronto arroje resultados. Iñaki, si analizaran la telefonía en su momento de esa noche, ¿qué arrojaría sobre tu teléfono? Arrojaría la atención que dimos de manera, creo yo, puntual, desde el momento mismo en que tuvimos conocimiento de los hechos, esto es, poco después de las 11. He señalado que nosotros no éramos parte del C4 y que por lo mismo no recibíamos información en tiempo real. Para nosotros en aquel momento todo era información confusa, pero en el momento mismo en que tuvimos conocimiento de la noticia criminal, en principio nos dimos a la tarea de buscar y resguardar a 68 estudiantes, posteriormente de concentrar al mayor número posible de elementos de la Policía Municipal, y en ese sentido, bueno, yo también me di la tarea de intercambiar información con el entonces delegado del CISEN, con el entonces responsable de la Policía Federal, con los titulares de las regiones naval y militar. Yo hablé en distintos momentos con el Ejército, solicité su apoyo. Desgraciadamente, en algunos momentos este apoyo nos fue negado, y eso también hay que decirlo muy puntualmente, y también intercambié información con las entonces autoridades de la Procuraduría General de la República, que conforme a lo que hoy sabemos, muy particularmente por cuanto a lo que da cuenta el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, fueron los primeros que recibieron una llamada por parte del C4. Es difícil, me genera mucha inquietud cuando escucho que van a comenzar de cero la investigación. Es difícil después de, como dicen, 700 tomos. Aquí nos tocó revisar contigo, Miriam, con el equipo de la Mañana, por lo menos 200 tomos de una investigación que no parece hecha al garete, que no parece hecha pues así, para sentarse un grupo de abogados, un grupo de amigos, un grupo de funcionarios a ver cómo se les ocurre llenar hojas con periciales, con revisiones de sábanas, de, como dices, de las llamadas telefónicas. A mí me parece que es un despropósito. Decir como tal, comenzar de cero un discurso está bien, pero no en los hechos. Hay muchísimo trabajo que está ahí, que valdría la pena incluso revisarlo, sí, a lo mejor para retomarlo y decir, esto hay que corregirlo, esto hay que redirigirlo, esto a lo mejor tenemos dudas, vamos a ampliarlo, pero volver a empezar de cero me parece inútil, porque no le daría el sexenio, además no le daría el sexenio a López Obrador para poder terminar su investigación nueva. Mira, si es que sí investigan algo. Yo respeto puntos de vista. Añadiría que no solo es lo que obra en la indagatoria como tal, contamos con el informe de la Comisión Interamericana, contamos con el reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y contamos con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una recomendación de más de 2,000 hojas, es una recomendación que creo da cuenta puntual de lo que ocurrió.
Es una investigación muy extensa, tuvieron el tiempo para hacerla y hay aspectos ahí muy importantes a destacar, entre otros el que tiene que ver con los restos óseos que solicita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que sean analizados a efecto de determinar lo que conforme a derecho y lo que conforme a lo que arrojen las periciales correspondientes pues resulte procedente. Es correcto. Y bueno, pues sí, la gran pregunta es ¿dónde están los restos en todo caso de los desaparecidos? Pues sí, esa es la gran pregunta. Ese es quizá el reto de esta administración. A eso se ha comprometido, a hacer justicia, supuestamente encontrarlos. Repito, mira, esta administración está iniciando, creo yo. Yo repito, doy un voto de confianza. Yo ya me reuní con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. He tenido la oportunidad de interactuar con el subsecretario Alejandro Encinas. Me parece una persona comprometida con este objetivo y estoy seguro que más temprano que tarde habrá resultados. Sé que hay confusión, que este tipo de resoluciones generan todo tipo de inconformidad, generan molestia, pero también creo yo que debemos de propiciar o de generar las condiciones necesarias para que esto se esclarezca en la medida de lo posible lo más pronto. Miriam, ¿algo de salida? Se sabrá dónde quedaron los estudiantes, Iñaki. Se han perdido muchas pruebas. Decía Carlos Marín, sobre se envíen estas pruebas a Innsbruck para su análisis. ¿Sabremos dónde quedaron los estudiantes? Yo espero que sí. Esta diligencia me parece primordial y estoy seguro que los trabajos de la Comisión para la Verdad y la Justicia y de la Fiscalía General de la República generarán resultados. Yo, repito, doy un voto de confianza en ese sentido, con independencia de todos los cuestionamientos que pudiesen existir. Me parece que debemos, en la medida de lo posible, generar las condiciones necesarias para que esto se esclarezca a la brevedad posible. Iñaki Blanco, de verdad, siempre muchas gracias por la disposición para tocar el tema. Para regresar al tema, no sé si a ti te parezca atractivo. Yo creo que hay cosas que luego uno quisiera dejar pues ya de lado, se han superado. Tú hiciste tu chamba, estás en otras cosas ahora y gracias por regresar para volver a otra vez a revisar la historia de apenas hace 5 años. Siempre que se pueda aquí estaré, así se lo manifesté a los integrantes de la Comisión para la Verdad y la Justicia, así se lo he manifestado a las víctimas directas e indirectas. Nada hay que ocultar, por el contrario, creo que nos une el mismo propósito, que es el conocimiento de la verdad. Bien o mal, yo he tenido la oportunidad de participar en asuntos relevantes de la historia reciente de nuestro país. Estuve en la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, estuve también en el análisis del caso Posadas Ocampo, me tocó encabezar en su momento la unidad antisecuestros y finalmente, bueno, fui procurador y fiscal de Guerrero y conocí de estos hechos. Reitero, siempre habrá disposición de mi parte. La idea es que esto se esclarezca cuanto antes y que podamos establecer bien a bien cuál fue el grado de participación de cada autoridad y cada uno de los señalados como responsables de los hechos. Ahí está el reto. Iñaki, muchas gracias. Iñaki Blanco. Gracias a ustedes.